Octavi Ulla, que es el CEO y fundador de Nautal, que nos va a hablar sobre el charter náutico como motor de desarrollo económico. Adelante, Octavi. Bueno, pues bienvenidos a esta ponencia. Primero de todo quiero dar las gracias. Gracias a toda la gente que ha hecho un esfuerzo importante durante este año de pandemia para que podamos estar aquí. Médicos, doctores, enfermeros, etcétera. También a la comunidad científica por poder haber sacado las vacunas que nos permiten comenzar a vislumbrar el futuro con una cierta normalidad. Y quiero decir que estoy muy emocionado, muy contento de que por fin en Fitur se hable del sector náutico y que se hable del charter en concreto. Es realmente para mí una ilusión desde que empezamos el proyecto, que al final, cuando comenzamos Nautal, el proyecto, nuestra idea era que no podía ser que un día bonito, un día soleado, un día con un buen tiempo, con un buen mar, la mayoría de los barcos estuvieran parados, estuvieran amarrados en el puerto. Queríamos que realmente la inmensa mayoría de los barcos estuvieran navegando. Y el objetivo de la ponencia de hoy es compartir con vosotros por qué creo que este objetivo inicial que teníamos hace 8 años cuando fundamos Nautal, por qué creo que estamos más cerca que nunca de comenzar a verlo. Y ahora os estaréis preguntando, si va a hablar de náutica y de charter, ¿por qué me pone una foto del esquí? Si me dais un minuto intentaré arreglar este entuerto. Básicamente, yo recuerdo cuando era pequeño que ir a esquiar era algo que hacía muy poca gente. Básicamente los montañeros o los que se les llamaba pijos. Y ahora prácticamente todo el mundo, una parte importante de la población, al menos una vez al año, acostumbra a ir a esquiar. Y esto ha llevado a un desarrollo económico bestial. Muchas poblaciones de las montañas tienen un nivel de desarrollo económico muy grande, un nivel de empleo muy grande gracias al esquí. Hay muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas empresas que viven de ello. Y creo que todo esto se va a trasladar mucho al sector del charter. Al final, muchas de las características, como veremos, que podemos encontrar en el esquí, también las podemos encontrar en la náutica. Y por eso creo que todo este desarrollo económico que ha pasado con el esquí va a pasar también con el charter. Voy a hablar primero, para contextualizar un poquito, 4 características del sector. En el sector náutico y en el sector del charter en concreto, nos encontramos muchos tipos de embarcaciones y cada uno con características muy distintas. Más o menos 1/3 de las embarcaciones son veleros, 1/3 de las embarcaciones son lanchas y el tercer tercio se reparte entre barquitas pequeñas como semirígidas, catamaranes, grandes yates, etc. Y cada uno de estos tipos de embarcaciones tiene unas características tremendamente distintas. Por ejemplo, una lanchita normalmente se alquila para mediodía, para un día, se alquila cuando ya estás en el destino. Y se alquila para disfrutar cuando ya estás allí y dices, ¿qué voy a hacer estos días? Pues uno de los días lo que quiero es navegar. Por el contrario, un velero es muy habitual que se alquile para una semana entera. Y entonces esto también hace que se alquile con mucha antelación. ¿Por qué un velero para una semana entera? Porque sale más económico la cama. Y hablando del tema económico, es algo de lo que más me gusta de este sector. Es un sector con una amplitud de presupuestos tremendamente bestial y es uno de los problemas que ha tenido este sector. Muchas veces este sector solo se ha asociado a Jennifer López bajando de un megayate y ha tenido esta imagen de exclusividad que es cierta, existe. En Nautal tenemos yates que valen 500.000 euros la semana alquilarlos, no comprarlos. Pero también es cierto que tenemos muchísimos barcos y de hecho la gran mayoría de los alquileres que hacemos son de unos presupuestos más económicos. Tú puedes alquilar para 4, para 6 personas una lancha por unos 200, 300 euros. Y os aseguro que os lleváis la imagen de ese verano. Os llevaréis el recuerdo más chulo de ese verano. O también puedes alquilar por unos 2.000, 3.000 euros un velero que al final te está cubriendo una semana entera para un grupo de 6, 8 personas y esos 2.000, 3.000 euros divididos por los 7 días de la semana por las 6, 8 personas que navegan también salen unos 50 euros por día. ¿Y qué te cubren esos 50 euros? Te están cubriendo el dormir,
te están cubriendo el comer siempre que no quieras ir a comer fuera y te están cubriendo el ocio, las actividades que haces durante esa semana, porque ¿en qué entorno puedes estar mejor que en el que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Con lo cual, es un sector que puedes conseguir alquileres de 100, 150 euros hasta 500.000. Cualquiera que sea tu presupuesto, puedes ir. Y una de las cosas que más me gustan es que cuando veo gente salir de un barco, ya sea un megayate donde sale la familia o una pequeña semirrígida que ha hecho un alquiler de mediodía, se ve la misma sonrisa en la gente que sale de eso. Y al final la gente está pasando ese momento realmente valioso con sus seres queridos ahí. Para hablar de 4 cifras, tampoco quiero aburrir mucho, pero 4 cifras para contextualizar. ANEN, junto con la Universidad Complutense de Madrid, hizo un estudio hace unos años donde estimaban que el sector náutico en España generaba un valor añadido directo de 900 millones de euros y con un efecto multiplicador de por 5. Esto significa que el sector náutico acaba generando un impacto de casi 5.000 millones de euros en España, lo cual no es nada despreciable. Si nos centramos ya más en el sector del charter, los alquileres de barcos, hablamos a nivel mundial de 6.000 millones de euros. Este importe, quiero hacer 2 matizaciones. Uno, que es enano comparado con lo que va a ser, y luego explicaré el porqué. Y segundo, que España tiene mucho recorrido. España, con los kilómetros de costa que tiene, con el nivel de servicios que tiene, está tremendamente infravalorado con número de embarcaciones de charter respecto a Francia, Italia, Grecia, Croacia, etc. Tenemos nuevamente mucho potencial por crecer, porque tenemos unos destinos maravillosos. Si navegas en Galicia, alucinas, y no es nada conocido. Si navegas en Cataluña tienes sitios maravillosos. En todas las zonas de costa de España tienes sitios fantásticos. Y Baleares es un destino que si no lo tuviéramos tan cerca, lo consideraríamos absolutamente un destino top mundial. Con lo cual tenemos esos recursos, esos servicios asociados para realmente hacer que esto crezca y que sea muy grande. Volvamos a la imagen esa del esquí. ¿Por qué tanta gente esquía? A mí me viene a la mente porque tienes esa sensación de libertad, de aventura, de estar en un entorno natural, porque compartes tiempo con tus amigos. Yo creo que cada uno de estos argumentos los puede igualar o mejorar el navegar. Para mí, si tengo que definir en una palabra navegar, es aventura. Cuando navegas, tu cerebro se va a recordar esas imágenes de descubridores, esas imágenes de gente yendo a nuevos destinos. Al final también puede ser una zona de relax, cuando estás anclado, fondeado en una bahía, en una playa bien resguardada, realmente estás relajado, estás disfrutando de un baño de mar, de un baño de sol. También es de los mejores momentos que puedes pasar con los amigos, desde estar haciendo un gin tonic en la proa, en la parte de delante de un barco, a saltar todos de golpe al agua mientras te hacen una instantánea. Esos momentos son los que recordarás, no solo durante ese verano, sino durante todo el año. Con la familia son los momentos más especiales que puedes vivir. El nivel de conversaciones profundas que puedes tener con tu marido, con tu mujer, el nivel de conversaciones que tienes con tus hijos en un barco, es difícil que las tengas en tierra. Después, los pueblos que tienen costa tienen una historia maravillosa. Puedes aprovechar esa ruta, ese charter, para ir descubriendo la cultura y los pueblos de esas zonas de costa. Y, por supuesto, la naturaleza te embriaga. Cuando estás navegando, estás en un entorno natural totalmente increíble. Con lo cual, cada una de las cosas que podíamos decir del esquí, de por qué se ha popularizado tanto, yo creo que lo tiene mucho más la náutica y el navegar. Y voy a explicar el por qué este año 2020, que ha sido una absoluta locura, por qué me da indicios para afirmar lo que decía al principio, que creo que cada vez más gente navegará y que cada vez más barcos no estarán parados, sino que estarán navegando. Yo me acuerdo en el fin de año del 2019, brindando con cava con mi mujer y diciéndole, cariño, 2020 tiene buena pinta. Obviamente, como adivino no sirvo, pero sí que hemos sacado muchos aprendizajes de este año. Comenzamos el 2020 con un buen crecimiento. Estábamos creciendo un 40% y todo pintaba bien. Entonces llegó el COVID y nuestras ventas cayeron a un 5% de lo que había sido el año anterior. Cayeron un 95%. Prácticamente se paró totalmente. Y si le cuentas las cancelaciones, realmente estábamos en ventas negativas. Eso durante unas cuantas semanas. Pero esos momentos también son de los que recuerdo con mayor intensidad profesional de mi vida.
Recuerdo en 3 días tuvimos una reunión y llegamos a 4 conclusiones. Que la gente querría navegar en verano, porque no estamos hablando de grandes cruceros, grandes hoteles, sino estamos hablando de barcos donde puedes ir con tu familia o con tu burbuja. Creíamos que la gente buscaría destinos cercanos, con lo cual enfocamos todo el marketing a destinos cercanos. Creímos que la gente querría navegar, pero necesitaba una seguridad, con lo cual teníamos que proponer la cancelación flexible, y querría sentirse seguro, con lo cual teníamos que ayudar a expandir el tema de protocolos sanitarios. En 3 días, desde esa reunión, ejecutamos todo este plan y teníamos todo implementado en la web para potenciar esto. Y la verdad es que esto, junto con la grandísima buena reacción por parte de los propietarios de los barcos, los armadores, y la reacción también del público, que nos sorprendió porque faltaron muchos turistas, faltaron muchos alemanes, faltaron muchos ingleses, franceses, pero los españoles, más que nunca, empezaron a navegar. Y al final, los destinos de aquí tuvieron una demanda increíble. Estuvimos en verano con crecimientos del 59% respecto al año pasado. Después volvieron los confinamientos y todo volvió a caer, pero comenzábamos a ver que pintaría bien otra vez 2021. Y ese brindis muy naif, muy inocente del fin de año del 2019, ahora lo veíamos con más cara y ojos y lo teníamos más argumentado. Sabíamos que aunque hubiera COVID, la náutica reaccionaría bien. Además, mucha gente que nunca había navegado, ahora había comenzado a navegar. Y además, como decía al principio, las vacunas ya comienzan a pintar bien, hemos tenido una gran evolución en este sentido, con lo cual realmente consideramos que 2021 será un año de récord. Entonces, vamos a hablar de todo este crecimiento, cómo le va a aportar el destino. Y una pregunta que me hacen muchas veces es, pero ¿cómo va a crecer mucho el sector náutico si los puertos ya están llenos? Al final, ¿vamos a construir más puertos? Por supuesto que no. Pero es que está habiendo un cambio de paradigma, no solo en la náutica, en muchos sectores, realmente increíble. La gente ya no quiere poseer cosas, quiere pagar por el uso. Y entonces, ¿qué pasa si la gente ya no va a querer poseer un barco? Y pensemos en esto un momento. Mucha gente dice que en el futuro la gente dice que en el futuro la gente no va a tener coche. ¿Os imagináis si la gente va a tener barco en el futuro? La gente usa una media de 12 días al año el barco. No tiene ningún sentido para el 99% de la gente tener un barco, excepto el que le guste ir a pescar casi cada día o hacer regatas cada fin de semana. Para el resto de gente tiene mucho más sentido alquilar, porque cuando tienes un barco y lo usas tan poco, acabas teniendo que hacer mucho mantenimiento. El día que vas falla algo. Acabas conociendo muy bien tu costa, pero te apetece ese sentimiento de aventura, de conocer sitios nuevos. Entonces, el charter tiene mucho más sentido. Y al final, esto no es una teoría, esto está pasando. Si miramos el número de embarcaciones que están en alquiler en España, son aproximadamente un 3% del total. Pero si miramos de ANEN, por ejemplo, los informes de matriculaciones, en los últimos años, un 25-30% de las embarcaciones se han vendido a empresas de charter. Y esto indica un claro cambio de tendencia. Estamos pasando de esa propiedad a ese uso. Y eso tiene unas posibilidades enormes, porque imaginaros que un 30% de los puertos fueran barcos de charter, donde se usan una media de 100 días al año en lugar de esos 12 que decía antes. La actividad económica que eso va a generar, los empleos que van a generar, va a ser realmente de mucha ayuda a todos esos destinos de costa. Y tenemos muchísimos kilómetros de costa en España que se pueden beneficiar de esto. Pero si vamos generando esa actividad, esa bola de nieve que va creciendo y creciendo, también tendremos retos. Porque si al final mucha gente se acerca a los puertos tendrán que gestionar de una forma distinta, tendrán que adaptarse. Pero más allá de la adaptación de los puertos, que es real, quiero hacer énfasis en la adaptación que necesitaremos hacer para asegurarnos de la sostenibilidad del ambiente. Y es muy importante porque no podemos desvincular el navegar con el cuidar del entorno. Nos gusta navegar porque estamos en la naturaleza y tenemos que cuidar del entorno. Y no tenemos que cometer el error de hacerlo de una forma reactiva cuando vayan surgiendo los problemas. Tenemos que verlos, anticiparlos y gestionarlos de una forma proactiva. Y aquí hay 4 ejemplos. El primero, las boyas. Hay unas boyas ecológicas que permiten que puedan haber más embarcaciones en una playa y que no dañen para nada al fondo.
Son unas boyas que están hechas de cierta manera para no dañar el fondo. Después, los motores eléctricos, por dos motivos. Uno, por la contaminación, pero también por el colapso que si no podría haber en las gasolineras de los puertos. Las empresas de charter exigen que pongas gasolina después de cada charter. Habría mucha gente haciendo cola. En cambio, un motor eléctrico, tú llegas a tu amarre, todos los amarres tienen un enchufe eléctrico, lo enchufas y está recargado. Más ideas. El tema de evacuación de aguas residuales. Tiene que instalarse sistemas que lo hagan mucho más fácil, mucho más sencillo, para que las aguas negras, las aguas grises de los barcos sean fácilmente extraíbles y reciclados. Y también quiero poner un énfasis especial en los patrones. Al final, los patrones, tenemos una falta de patrones muy importante, sobre todo para lo que nos viene. Y ahora mismo, la regulación exige una formación muy larga, muy extensa, para un trabajo que para mucha gente es un trabajo puramente estacional de llevar la gente a la playa de al lado a hacer una paella. Y yo creo que esto tiene que ser algo que se pueda compatibilizar con los estudios, por ejemplo. Que mientras la gente, los jóvenes estén estudiando en verano, su trabajo sea ser patrones. Porque esto hará que mucha más gente se pueda acercar a la náutica, descubrirlo por primera vez y después, si quieren, ya se sacarán el título. Pero necesitan una buena primera experiencia. Y al final, tener buenos patrones también nos ayudará con todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, voy a ir acabando y me gustaría ir indagando en el por qué navegamos. Y podríamos sacar, si hiciéramos una encuesta aquí en IFEMA, podríamos sacar una lista enorme de razones, desde para compartir la experiencia, para adaptarme al entorno, para el trabajo en equipo, a veces también se hacen coach a directivos para desarrollar el liderazgo, o todo lo que hemos dicho antes, para estar con la familia, con los amigos, para el sentimiento de aventura, para el sentimiento de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, toda esta gran lista la podríamos comenzar a reducir, a destilar, a ir concentrando hasta unas pocas ideas. Y si lo conseguimos, llegaríamos a la esencia del ser humano. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? Sociabilizar. Y en un barco es cuando consigues las mejores conexiones con tus amigos, las mejores conexiones con tus familias. Consigues tener ese tiempo de calidad, alejado del ruido, alejado de los móviles, donde realmente estás a gusto y te sientes en el momento preciso compartiendo ese momento con esos amigos y familia. Y si intentamos, o intento yo personalmente, hacer un escalón más de bajar y de profundizar, diría, ¿por qué es importante para mí? Porque cuando recuerdo, o los recuerdos que tengo de cuando yo era pequeño, que son más intensos, que son más vivos, que les tengo un mayor aprecio, es cuando recuerdo estar navegando con mi familia. Y una de las cosas que más deseo es que mi hija tenga esos mismos recuerdos. Y cuando la veo disfrutar mientras estamos navegando, se me llena el corazón. Y uno de los motivos por los que creé Nautal es porque me gustaría que todo el mundo, no solo unas pocas personas, sino todo el mundo, pueda guardarse estos recuerdos para toda la vida y pueda disfrutar de estas experiencias que yo he tenido en el mar. Muchas gracias por atender.